Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? El día de hoy continúo leyéndoles el libro Su última reverencia de Sir Arthur Conan Doyle. Sin embargo, hoy me encuentro en un lugar diferente, así que hay mucho ruido de fondo. Espero que esto no signifique un problema para el audio. Así que, sin nada más que agregar, comencemos. Capítulo 3. Los planos del Bruce Partington. Una densa niebla amarillenta cayó sobre Londres durante la tercera semana de noviembre del año 1875. Creo que desde el lunes hasta el jueves no llegamos a distinguir desde nuestras ventanas de Baker Street la silueta de las casas de la acera de enfrente. Holmes se pasó el primer día metodizando su índice del grueso volumen de referencias. El segundo y el tercer día los invirtió pacientemente en un tema que venía siendo de poco tiempo a aquella parte su afición preferida, la música de la Edad Media. Pero el cuarto día, cuando al levantarnos después de desayunarnos, vimos que seguía pasando por delante de nuestras ventanas el espeso remolino parduzco, condensándose en aceitosas gotas sobre la superficie de los cristales, el temperamento activo e impaciente de mi camarada no pudo aguantar más tan monótona existencia. Se puso a pasear incansablemente, mordiéndose las uñas, tamborileando en los muebles, lleno de irritación contra la falta de actividad. «¿No hay nada interesante en el periódico, Watson?», preguntó. Yo sabía que al preguntar Holmes si no había nada de interesante, quería decir nada interesante en asuntos criminales. Traían los periódicos noticias de una revolución, de una posible guerra, de un inminente cambio de gobierno, pero esas cosas no caían dentro del horizonte de mi compañero. En lo referente a hechos delictivos, todo lo que yo pude leer eran cosas vulgares y futiles. Holmes refunfuñó y reanudó sus incansables paseos. En Londres el mundo criminal es, desde luego, una cosa aburrida, dijo con la voz quejumbrosa de un cazador que no levanta ninguna pieza. Mire por la ventana, Watson. Fíjese en cómo las figuras de las personas surgen de pronto, se dejan ver confusamente y vuelven a fundirse en el banco de las nubes. En un día como este, el ladrón y el asesino podrían andorrear por Londres tal como lo hace el tigre en la selva virgen, invisible hasta el momento en que salta sobre su presa, y en ese momento visible únicamente para la víctima. Se ha llevado a cabo infinidad de pequeños robos, le dije. Holmes bufó su desprecio y dijo: Este grandioso y sombrío escenario está montado para algo más digno. Es una suerte para esta comunidad que yo no sea un criminal. Ya lo creo que lo es, exclamé de todo corazón. Supongamos que yo fuese Brooks o Woodhouse, o cualquiera de los 50 individuos que tienen motivos suficientes para despacharme al otro mundo. ¿Cuánto tiempo sobreviviría yo a mi propia persecución? Una llamada, una cita falsa y asunto acabado. Es una suerte que no haya días de niebla en los países latinos, los países de los asesinatos. Por vida mía que aquí llega por fin algo que va a romper nuestra mortal monotonía. Era la doncella y traía un telegrama. Holmes lo abrió y rompió a reír diciendo: Vaya, vaya, ¿qué más? Mi hermano Mycroft está a punto de venir. ¿Y eso le extraña?, le pregunté. ¿Que si me extraña? Es como si tropezase usted con un tranvía caminando por un sendero campestre.
Mycroft tiene sus raíces, y de ellas no se sale. Sus habitaciones en Pall Mall, el Club Diógenes, White May, ese es su círculo. Una vez, una sola, ha venido a esta casa. ¿Qué terremoto ha podido hacerle descarrilar? ¿No lo explica? Holmes me entregó el telegrama de su hermano que decía: necesito verte a propósito de Cadogan West. Voy enseguida. Mycroft. Cadogan West. Yo he oído ese nombre. A mi recuerdo no le dice nada. ¿Quién iba a imaginarse que Mycroft se nos fuese a presentar de esta manera tan excéntrica? Eso es como si un planeta se saliese de su órbita. A propósito, ¿sabe usted cuál es la profesión de mi hermano? Yo conservaba un confuso recuerdo de una explicación que me dio cuando la aventura del intérprete griego. Me dijo usted que ocupaba un pequeño cargo en algún departamento del gobierno británico. Holmes gorgoriteó por lo bajo. En aquel entonces yo no le conocía a usted tan bien como ahora. Es preciso ser discreto cuando uno habla de los altos asuntos del Estado. Acierta usted con lo que está bajo el gobierno británico. También acertaría en cierto sentido si dijese que de cuando en cuando el gobierno británico es él. Mi querido Holmes, creí que lograría sorprenderle. Mycroft cobra 450 libras al año. Sigue siendo un empleado subalterno. No tiene ambiciones de ninguna clase. Se niega a recibir ningún título ni condecoración. Pero sigue siendo el hombre más indispensable del país. ¿Por qué razón? Porque ocupa una posición única que él mismo se ha creado. Hasta entonces no había nada que se le pareciese ni volverá a haberlo. Mi hermano tiene el cerebro más despejado y más ordenado, con mayor capacidad para almacenar datos que ningún otro ser viviente. Las mismas facultades que yo he dedicado al descubrimiento del crimen, él las ha empleado en esa otra actividad especial. Todos los departamentos ministeriales le entregan a él conclusiones, y él es la oficina central de intercambio, la cámara de compensación que hace el balance. Todos los demás hombres son especialistas en algo, pero la especialidad de mi hermano es saber de todo. Supongamos que un ministro necesita datos referentes a un problema que afectaba a la Marina, a la India, al Canadá y a la cuestión del bimetalismo. Él podría conseguir los informes por separado de cada uno de los departamentos y sobre cada problema. Pero únicamente Mycroft es capaz de enfocarlos todos y de enviarle inmediatamente un informe sobre cómo cada uno de esos factores repercutiría en los demás. Empezaron sirviéndose de él como de un atajo, de una comodidad. Ahora ha llegado a convertirse en cosa fundamental. Todo está sistemáticamente archivado en aquel gran cerebro suyo, y todo puede encontrarse y servirse en el acto. Una vez y otra han sido sus palabras las que han decidido la política nacional. Eso constituye para él su vida. No piensa en nada más salvo cuando, a modo de ejercicio intelectual, afloja su tensión cuando yo voy a visitarle y le pido consejo acerca de alguno de mis pequeños problemas. Pero hoy nuestro Júpiter baja de su trono. ¿Qué diablos puede significar eso? ¿Quién es Cadogan West? ¿Y qué representa para Mycroft? Ya lo tengo, exclamé, y me zambullí en el montón de periódicos que había encima del sofá. Sí, aquí está, cómo no. Cadogan West era el joven al que se encontró muerto el martes por la mañana en el ferrocarril subterráneo.
Holmes se irguió de su asiento, con la pipa a mitad de camino en la boca. Eso tiene que ser cosa seria, Watson. Una muerte que ha obligado a mi hermano a alterar sus costumbres no puede ser cosa vulgar. ¿Qué demonios puede Mycroft tener que ver en el asunto? Yo lo recordaba como un caso gris. Se hubiera dicho que el joven se había caído del tren, hallando así la muerte. No le habían robado y no existía ninguna razón especial para sospechar que se hubiese cometido violencia. ¿No es así? Se ha realizado una investigación, le dije, y han salido a relucir muchos hechos nuevos. Mirándolo más de cerca, yo aseguraría que se trata de un caso curioso. A juzgar por el efecto que ha producido sobre mi hermano, yo diría que es el más extraordinario de los casos. Holmes se arrellanó en un sillón. Veamos, Watson, los hechos. El nombre de la víctima era Arthur Cadogan West, de 27 años, soltero y empleado de las oficinas del Arsenal Woolwich. Un empleado del gobierno. Ahí tiene usted el eslabón que le une a mi hermano Mycroft. Salió súbitamente de Woolwich el lunes por la noche. La última persona que lo vio fue su novia, Miss Violet Westbury, a la que él abandonó bruscamente en medio de la niebla a eso de las 7:30 de aquella noche. No me dio riña alguna entre ellos, y la muchacha no sabe dar explicación de la conducta del joven. No se volvió a saber de él hasta que su cadáver fue descubierto por un peón de ferrocarril apellidado Mason, en la parte exterior de la estación de Aldgate, que pertenece al ferrocarril subterráneo de Londres. ¿Hora? El cadáver fue descubierto el martes a las 6 de la mañana. Yacía a bastante distancia de los rieles, al lado izquierdo de la vía conforme se va hacia el este, en lugar próximo a la estación, donde la línea sale del túnel, por el cual corre. Tenía la cabeza destrozada, herida que bien pudo producirse al caer del tren. Solo de ese modo pudo quedar el cadáver sobre la vía. De haber llegado hasta allí desde algunas de las calles próximas, habrían tenido que cruzar las barreras de la estación, donde hay permanentemente un cobrador. Este detalle parece ser absolutamente seguro. Perfectamente. El caso se presenta bastante concreto. Ese hombre, muerto o vivo, cayó o fue lanzado desde el tren. Todo eso lo veo claro. Prosiga. Los trenes que corren por la vía junto a la cual fue encontrado el cadáver son los que traen dirección de oeste a este, siendo algunos exclusivamente metropolitanos y procediendo otros de Willesden y de los empalmes que allí coinciden. Puede darse por seguro que cuando el joven halló la muerte, viajaba en esa dirección a una hora avanzada, pero es imposible afirmar la estación en la que subió el tren. Eso lo demostraría su billete. No se le encontró billete alguno de ferrocarril en el bolsillo. Que no se le encontró billete. Por vida mía, Watson, que eso sí que es extraño. Si mi experiencia no me engaña, no es posible pasar a un andén del ferrocarril subterráneo sin mostrar el billete. Es pues de presumir que el joven lo tenía. ¿Se lo quitaron para que no se supiese en qué estación había subido? Es posible. ¿No se le caería en el vagón mismo? También eso es posible. Sin embargo, es un detalle curioso. Tengo entendido que no mostraba señales de haberse cometido robo alguno. Por lo menos en apariencia. Aquí viene una lista de todo lo que llevaba encima. Su cartera contenía 2 libras y 15 chelines. Llevaba también un talonario de cheques de la sucursal de Woolwich del Capital and Countries Bank
Gracias a él se le pudo identificar. Llevaba también 2 billetes de anfiteatro de Woolwich Theatre para la función de aquella misma noche, y también un pequeño paquete con documentos técnicos. Holmes dejó escapar una exclamación de júbilo. ¡Ah, por fin lo tenemos, Watson! Gobierno británico, Arsenal de Woolwich, documentos técnicos, mi hermano Mycroft. La cadena está completa. Pero aquí llega él, si no me equivoco, para hablar por sí mismo. Un instante después fue introducida en nuestra habitación la figura alta y voluminosa de Mycroft Holmes, hombre fuerte y macizo. Su figura producía una sensación de desmañada inercia física, pero en lo alto de aquella corpulencia se alzaba rígida una cabeza de frente tan dominadora, de ojos de un gris acero tan vivos y penetrantes, de labios tan firmemente apretados y tan sutil en el juego expresivo de sus facciones, que desde la primera mirada se olvidaba uno del cuerpo voluminoso y sólo pensaba en el alma dominadora. Traía a sus talones a nuestro viejo amigo Lestrade, de Scotland Yard, delgado y severo. La expresión grave de las dos caras nos anunció por adelantado alguna investigación de mucho peso. El detective cambió apretones de manos sin decir palabra. Mycroft Holmes forcejeó el gabán y luego se dejó caer en un sillón diciendo: «Asunto por demás desagradable, Sherlock. Me molesta muchísimo alterar mis costumbres, pero no era posible contestar con una negativa a los altos poderes, tal como están las cosas en Siam. Es un inconveniente el que yo me ausente de mi despacho. Pero esto de ahora constituye una auténtica crisis. Jamás vi tan alterado al primer ministro. En cuanto al almirantazgo, allí hay un bordoneo como de colmena a la que se ha vuelto al revés. ¿Has leído lo referente al caso?» «Acabamos de leerlo. ¿Qué documentos técnicos eran esos?» «Ahí está la cuestión. Por suerte no se ha hecho pública la cosa. De haber sido, los periódicos habrían venido furiosos. Los documentos que este desdichado joven llevaba en su bolsillo eran los del submarino Bruce Partington». Mycroft Holmes hablaba con una solemnidad que daba a entender hasta qué punto le parecía importante el tema. Su hermano y yo estábamos llenos de expectación. «Con seguridad estarás enterado. Yo pensé que no habría nadie que no hubiese oído de este asunto». «Para mí es solamente un apellido». «Es imposible exagerar la importancia que tiene. De todos los secretos del gobierno, el de este submarino era el más cautelosamente guardado. Puedes creerme si te digo que dentro del radio de acción de un submarino Bruce Partington se hace imposible toda operación de guerra naval. Hará 2 años se coló de rondón en los presupuestos una suma importante que se invirtió en comprar el monopolio de ese invento. Se ha realizado toda clase de esfuerzos para conservar el secreto. Los planos, que son extraordinariamente complicados, abarcan unas 30 patentes separadas, cada una de las cuales es esencial para el funcionamiento del conjunto. Esos planos se guardaban en una caja fuerte muy ingeniosa, que está dentro de unas oficinas confidenciales anexas al arsenal, y que tienen puertas y ventanas a prueba de ladrones. Bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia podían ser sacados los planos de aquellas oficinas. Si el jefe de construcciones de la Marina deseaba consultarlos, tenía que ir con ese objeto a las oficinas de Woolwich. Pues bien, nos encontramos ahora con esos planos en los bolsillos de un empleadillo que aparece muerto en el corazón de Londres.
Desde un punto de vista gubernamental, ese hecho es sencillamente espantoso. ¿Pero no los habéis recuperado? No, Sherlock, no. Ahí está el apuro. No los hemos recuperado. Se sustrajeron de Woolwich 10 planos. En los bolsillos de Cadogan West fueron encontrados 7. Los 3 más esenciales han desaparecido. Fueron robados, se esfumaron. Sherlock, es preciso que dejes todo cuando tengas entre manos. Despreocúpate de esos acertijos insignificantes y propios de tribunales de policía. Aquí tienes que resolver un problema de vital importancia internacional. ¿Por qué se llevó Cadogan West los planos? ¿Dónde están los que han desaparecido? ¿Cómo murió ese joven? ¿De qué manera llegó su cadáver hasta donde fue encontrado? ¿Cómo puede enderezarse este entuerto? Encuéntrame contestaciones a todas esas preguntas y habrás realizado un buen servicio a tu país. ¿Y por qué no lo resuelves tú mismo, Mycroft? Tu vista alcanza tanto como la mía. Quizás sí, Sherlock, pero es cuestión de conseguir una cantidad de detalles. Tú dame esos detalles y yo podré darte una excelente opinión de hombre técnico desde mi sillón. Pero correr de aquí para allá, someter a interrogatorio a los guardas ferroviarios, tumbarse de cara en el suelo con un cristal de aumento pegado a mi ojo, todo eso se sale de mi oficio. No, tú eres la única persona capaz de poner en claro el asunto. Si tienes el capricho de leer tu nombre y apellido en la próxima lista de honores y condecoraciones... Mi amigo sonrió, movió negativamente la cabeza y dijo: Yo entro en el juego por puro amor al juego. Ahora bien, el problema presenta determinados puntos de interés, y lo tomaré en consideración muy a gusto. Vengan algunos datos más. He garapateado los más esenciales en esta hoja de papel, junto con unas cuantas direcciones que te serán útiles. El verdadero custodiador oficial de los planos es el célebre técnico del gobierno Sir James Walter, cuyas condecoraciones y títulos cubren 2 líneas en un diccionario de personalidades. Ha encanecido en el servicio, es un caballero. Lo reciben con favor en las mansiones más altas, y es sobre todo un hombre cuyo patriotismo está fuera de cualquier sospecha. Él es una de las 2 personas que tienen una llave de la caja de seguridad. Agregaré que los planos se encontraban, sin duda alguna, en las oficinas durante las horas de trabajo de lunes, y que Sir James salió para Londres a eso de las 3 de la tarde, llevándose con él la llave. Estuvo en casa del almirante Sinclair, en la Plaza Barclay, durante toda la velada, mientras ocurrió este incidente. ¿Ha sido contrastado este hecho? Sí. Su hermano, el coronel Valentine Walter, ha dado testimonio de la hora en que salió de Woolwich, y el almirante Sinclair de la de su llegada a Londres. De modo pues que Sir James ha dejado de ser un factor directo en el problema. ¿Quién era la otra persona que disponía de una llave? El empleado mayor y dibujante Mr. Sidney Johnson. Es hombre de 40 años, casado, con 5 hijos, callado y huraño. Pero en conjunto tiene una hoja excelente de servicios al Estado. Goza de pocas simpatías entre sus colegas, pero es un trabajador infatigable, según lo que él mismo cuenta, y que está corroborado por las afirmaciones de su esposa. Permaneció sin salir de su casa durante toda la tarde del lunes, después de las horas de oficina, y su llave no abandonó ni un solo instante la cadena del reloj de la que cuelga. Háblame ahora de Cadogan West. Lleva 10 años en el servicio del gobierno y ha trabajado bien.
Tiene fama de ser hombre arrebatado e impetuoso, pero recto y honrado. Nada podemos decir en contra suya. Él ocupaba en las oficinas el lugar siguiente a Sidney Johnson. Sus obligaciones lo ponían en contacto diario y personal con los planos. Nadie más podía manejarlos. ¿Quién guardó aquella noche los planos en la caja fuerte? Mr. Sidney Johnson, primer oficial. Entonces es cosa completamente clara quién se los llevó, ya que fueron encontrados sobre el cuerpo del segundo empleado, Cadogan West. La cosa parece definitiva, ¿no es así? En efecto, Sherlock. Sin embargo, quedan sin explicar muchas cosas. En primer lugar, ¿por qué se los llevó? Me imagino que su valor sería muy grande, ¿no es cierto? Le habrían pagado sin dificultad por ellos varios miles de libras. ¿Puedes apuntarme alguna razón posible que explique el que llevase los planos a Londres, como no fuere para venderlos? No, no puedo. Pues entonces es preciso que aceptemos lo que digo como hipótesis de trabajo. El joven West llevó los planos. Ahora bien, eso solo pudo realizarlo si él disponía de una llave falsa. De varias llaves falsas, puesto que tenía que abrir las puertas del edificio y las de la habitación. Disponía, pues, de varias llaves falsas. Se llevó los planos a Londres para vender el secreto, sin duda, con el propósito de devolverlos a la caja fuerte por la mañana siguiente, antes que nadie los echase en falta. Mientras se hallaba en Londres entregado a esa empresa traidora, encontró la muerte. ¿De qué manera? Supondremos que regresaba a Woolwich cuando fue asesinado, lanzado fuera del compartimiento del tren. Aldgate, lugar donde fue hallado el cadáver, se encuentra mucho más allá de la estación Puente de Londres, que sería la de su ruta hacia Woolwich. Es posible imaginar muchas circunstancias que hicieron que siguiese viaje más allá del Puente de Londres. Por ejemplo, iba en el coche alguien con el que había trabado una conversación que absorbió su atención. La conversación terminó en una escena de violencia en la que él perdió la vida. Es posible que él intentase salir de aquel coche, que cayese a la vía y hallase de ese modo la muerte. Entonces el otro cerró la puerta, la niebla era muy espesa y nadie vio nada de lo que había ocurrido. Dentro de los datos que poseemos hasta ahora, no puede darse una explicación mejor. Sin embargo, Sherlock, fíjate en los muchos puntos que has dejado sin tocar. Supondremos, para seguir el razonamiento, que el joven Cadogan West había dado previamente una cita al agente extranjero, y que por esa razón no hubiese adquirido ningún compromiso por otro lado. En lugar de eso, Cadogan West tomó 2 billetes para el teatro, marchó hacia él mismo, acompañado a su novia, y de pronto desapareció. Una añagaza para despistar, dijo Lestrade, que había estado escuchando con cierta impaciencia el diálogo. Una añagaza rarísima. Esa es la objeción número 1. Paso a la objeción número 2. Supongamos que llega a Londres y se entrevista con el agente extranjero. Es preciso que devuelva los documentos antes de la mañana siguiente, porque de lo contrario se descubriría su desaparición. Se llevó 10 planos. Solo se encontraron 7 en el bolsillo. ¿Qué fue de los otros 3? Por propia voluntad no se habría desprendido de ellos. Además, ¿dónde está el precio de su traición? Lo natural es que se le hubiese encontrado en el bolsillo una importante suma de dinero.
Yo lo veo todo perfectamente claro, dijo Lestrade. No cabe la menor duda de lo que ocurrió. Se llevó los planos para venderlos. Se entrevistó con el agente. No lograron ponerse de acuerdo en cuanto al precio. Emprendió el viaje de regreso a su casa, pero el agente marchó con él. Dentro del tren, ese agente lo asesinó. Se apoderó de los planos más esenciales y arrojó su cadáver a la vía. Eso lo explicaría todo, ¿no es así? ¿Y por qué no llevaba billete? El billete habría dado a entender cuál era la estación del metropolitano más próxima a la casa del agente. Por eso éste se lo quitó del bolsillo. Muy bien, Lestrade, muy bien, dijo Holmes. Su teoría forma un todo ajustado. Pero si eso es cierto, el caso está prácticamente terminado. Por un lado tenemos al traidor muerto. Por otro lado, los planos del submarino Bruce Partington estarán ya, según toda probabilidad, en el continente. ¿Qué nos queda por hacer a nosotros? Actuar, Sherlock, actuar, exclamó Mycroft, poniéndose bruscamente en pie. Todos mis instintos están en contra de esa explicación. Pon todas tus facultades a la obra. Vete al escenario del crimen. Habla con las personas relacionadas con el asunto. No dejes piedra sin mover. En toda tu carrera no tuviste jamás una oportunidad tan grande de servir a tu país. Bueno, dijo Holmes, encogiéndose de hombros. Vamos, Watson. ¿Y usted, Lestrade, podría favorecernos con su presencia durante algunas horas? Empezaremos nuestras pesquisas con una visita a la estación de Aldgate. Adiós, Mycroft. Te haré llegar un informe antes de la noche. Pero te advierto por adelantado que es poco lo que puedes esperar. Una hora más tarde, estábamos Holmes, Lestrade y yo en el ferrocarril subterráneo, y en el punto mismo en que éste sale del túnel que desemboca en la estación de Aldgate. Un anciano, cortés y rubicundo, representaba a la compañía del ferrocarril, y nos dijo, señalando un punto que distaba cosa de 1 metro de los raíles. Aquí es donde yacía el cadáver del joven. No pudo caer de arriba porque, según ven ustedes, se trata de muros completamente limpios. Por consiguiente, solo pudo caer de un tren, y ese tren, hasta donde nos es posible localizar, debió de cruzar a eso de la medianoche de lunes. ¿Se ha hecho un examen de los vagones para ver si presentan alguna señal de lucha violenta? No hay tales señales. Tampoco se le encontró billete. ¿Nadie dio parte de que había sido encontrada abierta una portezuela? Nadie. Esta mañana hemos recibido nuevos datos, dijo Lestrade. Un pasajero que cruzó por Aldgate en un tren metropolitano corriente a eso de las 11:40 de la noche del lunes oyó un pesado golpe, como si hubiese caído a la línea un cuerpo, un momento después de que el tren llegase a la estación. Pero la niebla era muy espesa y nada podía verse. No dio ningún aviso de lo ocurrido en aquel momento. ¿Qué le ocurre, Holmes? Mi amigo se había quedado inmóvil, con una expresión de la más tensa atención en el rostro, mirando a los raíles del ferrocarril en el sitio mismo en que éstos formaban una curva a la salida del túnel. Aldgate es una estación de empalme, y los raíles forman allí una verdadera red. Holmes tenía fija en ellos su mirada anhelante e interrogadora.
Advertí en su rostro vivo y penetrante aquel apretamiento de labios, aquel vibrar de las ventanas de la nariz y aquella contracción de las cejas largas y tupidas que tan elocuentes eran para mí. «Agujas», murmuró. «Las agujas». «¿Qué les pasa a las agujas? ¿Qué quiere usted decir con ello?» «Me imagino que un sistema ferroviario como este no existirá gran número de agujas, ¿verdad?» «No, son muy pocas». «Y además, una curva, agujas y una curva. Por vida de... Si fuera nada más que eso...» «¿Qué le ocurre, señor Holmes? ¿Ha descubierto usted una pista?» «Una idea, una simple indicación y nada más. Pero va aumentando mi interés este caso. Sería un detalle único, completamente único. Y sin embargo, ¿por qué no? No descubro rastro alguno de sangre sobre la línea». «En efecto, no hay sino ninguno». «Sin embargo, tengo entendido que el cadáver presentaba una herida muy importante». «El cráneo estaba roto, pero exteriormente no se advertían indicios de la herida». «Pero lo natural es que sangrase algo. ¿Podría yo examinar el tren en que iba el viajero que oyó aquel golpe seco de una caída en medio de la niebla?» «Me temo que no podrá hacerlo, Mr. Holmes, porque ahora el tren ha sido ya deshecho y los coches han sido distribuidos en otros trenes». «Puedo asegurarle, Holmes», dijo Lestrade, «que todos los coches fueron revisados cuidadosamente. Yo mismo me ocupé de ello». Una de las más evidentes debilidades de mi amigo era la de su impaciencia al tropezar con inteligencias menos despiertas que la suya. En esta ocasión contestó alejándose de allí. «Es muy inverosímil lo que usted me dice, pero da la casualidad de que lo que yo deseaba examinar no era precisamente los coches. Watson, ya hemos terminado aquí. Lestrade, no necesitamos molestarle más. Creo que ahora nuestras pesquisas van a llevarnos a Woolwich». Al llegar al puente de Londres, Holmes escribió un telegrama para su hermano y me lo dio a leer antes de entregarlo en la ventanilla. Decía así: «Veo alguna luz en la oscuridad, pero es posible que se apague. Mientras tanto, envíame por un mensajero que aguardará mi regreso en Baker Street una lista completa de todos los espías extranjeros o agentes internacionales de cuya existencia en Inglaterra se tienen noticias, con la dirección completa de sus domicilios. Sherlock». «Esto debería sernos útil, Watson», contestó mientras ocupábamos nuestros asientos en el tren que pasaba por Woolwich. «Hemos contraído desde luego una deuda con mi hermano Mycroft por habernos hecho participar en este caso que promete ser verdaderamente extraordinario». Su rostro anhelante seguía manifestando la energía intensa y la extrema tirantez que me hacía comprender la existencia de algún detalle nuevo y sugestivo que había abierto una dirección estimulante a sus pensamientos. Fíjese el lector en el perro zorrero cuando pasa holgazán el tiempo alrededor de las perreras, con las orejas colgantes y el rabo caído, y compárelo con su actitud cuando, con ojos llameantes y músculos tensos, corre por la línea del husmillo, que sube hasta la altura del pecho. Así,
Era el cambio que se había efectuado en Holmes desde aquella mañana. Era un hombre distinto de aquel otro, lleno de flojedad y como inválido, que algunas horas antes había merodeado tan inquieto, vestido con su batín color arratonado, por la habitación rodeada con un cinturón de niebla. «Esto debería sernos útil, Watson», contestó mientras ocupábamos nuestros asientos en el tren que pasaba por Woolwich. «Hemos contraído desde luego una deuda con mi hermano Mycroft por habernos hecho participar en este caso que promete ser verdaderamente extraordinario». Su rostro anhelante seguía manifestando la energía intensa y la extrema tirantez, que me hacía comprender la existencia de algún detalle nuevo y sugestivo que había abierto una dirección estimulante a sus pensamientos. Fíjese el lector en el perro zorrero cuando pasa holgazán el tiempo alrededor de las perreras, con las orejas colgantes y el rabo caído, y compárelo con su actitud cuando, con ojos llameantes y músculos tensos, corre por la línea del husmillo que sube hasta la altura del pecho. Así era el cambio que se había efectuado en Holmes desde aquella mañana. Era un hombre distinto de aquel otro, lleno de flojedad y como inválido, que algunas horas antes había merodeado tan inquieto, vestido con su batín color arratonado por la habitación rodeada de un cinturón de niebla. «Aquí contamos con materiales. Aquí hay campo de acción. He dado pruebas de estar dormido al no haber caído en la cuenta de las posibilidades que encerraba el caso». «Pues para mí son todavía un misterio». «El misterio es para mí el final, pero he aferrado ya una idea que quizá nos lleve lejos. Ese hombre fue muerto en algún otro sitio, y su cadáver estaba encima del techo de un coche del ferrocarril». «¿Encima del techo?» «Extraordinario, ¿verdad? Pero medite usted en los hechos. Se trata de una simple coincidencia el que haya sido encontrado en el lugar mismo en que el tren da saltos y balanceos al salir de una curva para entrar en las agujas. ¿No es precisamente ese lugar en que es probable que cayese a la vía cualquier objeto colocado encima del techo de un coche? Las agujas no influirían en ningún cuerpo que fuese dentro del tren. O bien el cadáver cayó desde el techo o por el contrario. Se ha dado una coincidencia por demás curiosa. Pero medite usted en la cuestión de la sangre. Desde luego, si el cadáver había sangrado en algún otro lugar, no se observarían rastros de sangre en la línea. Cada uno de estos dos hechos es por sí mismo sugestivo. Juntos tienen fuerza acumulativa». «Eso sin contar la cuestión del billete», exclamé yo. «Exactamente. No logramos explicarnos la falta del billete. Esto nos lo explicaría. Todo encaja perfectamente entre sí». «Pero supongamos que ese sea el caso. Nos encontramos tan lejos de desentrañar el misterio de su muerte como antes. La verdad es que el caso no se simplifica, sino que se hace más extraordinario». «Quizá», dijo Holmes pensativo. «Quizá». Volvió a caer en su silencioso ensimismamiento que duró hasta que el tren se detuvo en la estación de Woolwich. Una vez allí llamó a un coche de alquiler y sacó de su bolsillo el papel que le había entregado Mycroft. «Tenemos una bonita lista de visitas para hacer esta tarde. Creo que la que reclama en primer término nuestra atención es la de Sir James Walter». La casa del célebre funcionario público era una elegante villa con verdes praderas que se extendían hasta la orilla del Támesis. Cuando llegamos a ella se levantaba la niebla,
y un resplandor del sol diluido y tenue se abría paso por entre la misma. A nuestra llamada acudió un despensero que nos contestó con rostro solemne. Señor, Sir James murió esta mañana. ¡Santo Dios!, exclamó Holmes atónito. ¿De qué murió? Señor, quizá le convenga a usted pasar y hablar con su hermano, el coronel Valentine. Sí, eso será lo mejor. Nos pasaron a una salita que estaba a media luz y a la que acudió enseguida un caballero de unos 50 años, muy alto, bello, de barba rubia. Era el hermano más joven del hombre de ciencia fallecido. Todo en él delataba lo súbito del golpe que se había descargado sobre aquella familia. La mirada ojerosa, las mejillas descoloridas y el cabello enmarañado. Casi no lograba articular las palabras al hablar de aquella muerte. La culpa la tiene este horrendo escándalo, nos dijo. Mi hermano, Sir James, era hombre muy sensible a todo lo que afectaba su honor, y no podía sobrevivir a este asunto. Le destrozó el corazón. Él se mostraba siempre muy orgulloso de la eficiencia de su departamento, y esto fue para él un golpe aplastador. Veníamos con la esperanza de que nos diese algunos datos que habrían podido ayudarnos a poner en claro el asunto. Les aseguro que todo constituía para él un misterio, como lo es para ustedes y para todos nosotros. Había puesto ya a disposición de la policía todos sus datos. Naturalmente, no dudaba que Cadogan West era culpable, pero todo lo demás le resultaba inconcebible. ¿No puede usted darnos algún dato nuevo, capaz de hacer una luz en este asunto? No sé sino lo que he leído u oído hablar. No deseo parecer descortés, Mr. Holmes, pero ya comprenderá que en este momento nos encontramos completamente trastornados. Y por eso no tengo más remedio que suplicarle que demos fin a esta entrevista. Cuando volvimos a estar en el coche, me dijo mi amigo: ha sido desde luego una novedad inesperada. ¿Habrá sido natural la muerte o se habrá matado el pobre viejo? En este último caso, ¿no se podrá interpretar esa acción como una censura a su propia persona por el abandono de sus obligaciones? Dejemos para más adelante esta cuestión. Y ahora vamos a visitar a la familia de Cadogan West. La desconsolada madre residía en una casa pequeña pero bien cuidada, de los alrededores de la población. La anciana estaba afectada por el dolor para poder sernos de alguna utilidad. Sin embargo, había a su lado una joven de pálido rostro que se nos presentó como Miss Violet Westbury, la prometida del muerto y la última persona que habló con él aquella noche fatal. No consigo explicármelo, Mr. Holmes, nos dijo. No he pegado un ojo desde que ocurrió la tragedia. Pensando y pensando, de día y de noche, en lo que pueda verdaderamente significar todo esto. Arthur era el hombre más sincero, más caballeroso y el mejor patriota del mundo. Antes de vender un secreto de Estado confiado a él, Arthur habría sido capaz de cortarse la mano derecha. A cualquiera que lo conociese tiene que resultarle semejante suposición una cosa absurda, imposible, disparatada. Pero ahí están los hechos, Miss Westbury. En efecto, sí, confieso que no consigo explicármelos. ¿Andaba acaso necesitado de dinero? No, sus necesidades eran modestas y su sueldo generoso.
Había conseguido economizar algunos centenares de libras y nos íbamos a casar por Año Nuevo. ¿No advirtió usted en él señales de excitación mental? Miss Westbury, sea absolutamente franca conmigo. La vista rápida de mi compañero había advertido alguna leve mutación en las maneras de nuestra interlocutora. Esta se sonrojó y titubeó hasta que por fin dijo: Sí, yo tenía como una sensación de que algo le preocupaba. ¿Desde hace mucho tiempo? Nada más que en la última semana o cosa así. Se mostraba pensativo y preocupado. En una ocasión le insté a que me dijese lo que ocurría. Reconoció que en efecto algo le preocupaba, y que se refería a cuestiones de su cargo oficial. La cuestión es demasiado grave para que yo hable de ella, ni aun contigo, me dijo, y eso fue todo lo que conseguí sacarle. Holmes tenía una expresión grave. Prosiga, Miss Westbury. Dígamelo todo, aunque parezca que le perjudica a él. Ignoramos a dónde nos puede llevar, en fin de cuentas. La verdad es que nada más tengo que decir. En una o dos ocasiones tuve yo un barrunto de que iba a contarme algo. Una noche me habló de la importancia que tenía aquel secreto, y creo recordar que me dijo que los espías extranjeros pagarían sin duda por el mismo una fuerte suma. El rostro de mi amigo se puso todavía más serio. ¿Algo más? Dijo que nosotros procedíamos con abandono en esta clase de asuntos, que sería cosa fácil para un traidor hacerse con los planos. ¿Le hizo esas manifestaciones recientemente? Sí, muy recientemente. Cuéntenos ahora lo que ocurrió la última noche. Íbamos al teatro. La niebla era tan espesa que de nada nos hubiera servido tomar un coche. Fuimos caminando y pasamos cerca de las oficinas. De pronto se lanzó como una flecha y se perdió en la niebla. ¿Sin dar una explicación? Dejó escapar una exclamación. Eso fue todo. Esperé, pero él no regresó. Entonces volví caminando a mi casa. A la mañana siguiente, después de la hora de abrir las oficinas, vinieron a preguntar por él. A eso de las 12 nos enteramos de la terrible noticia. Oh, Mr. Holmes, si pudiera usted salvar su honor, por lo menos su honor. Para él lo era todo. Holmes movió tristemente la cabeza y me dijo: Vamos, Watson. El deber nos llama a otra parte. Nuestra próxima visita debe ser a las oficinas donde fueron sustraídos los planos. Cuando el coche se alejaba de aquella casa, me dijo: Las cosas se presentaban antes feas para este joven, pero las pesquisas que hemos realizado las presentan aún peor. Lo inminente de su boda proporciona un móvil para la comisión del delito. Como es natural, necesitaba dinero. Que la idea estaba dentro de su cabeza lo da a entender el que hablase del asunto. Estuvo a punto de convertir a la muchacha en cómplice suya, hablándole de sus proyectos. Todo eso se presenta muy feo. Pero, Holmes, también el testimonio unánime de su honradez debe ser tenido en cuenta. Además, ¿cómo es posible explicar que dejase a la muchacha en mitad de la calle y saliese de pronto como disparado a cometer el delito? Así es, en efecto. Es indudable que se pueden poner objeciones.
pero frente a ella se alza una argumentación formidable. Mr. Sidney Johnson, oficial primero, salió en las oficinas a nuestro encuentro y nos acogió con el respeto que imponía siempre la tarjeta de mi compañero. Era un hombre delgado, huraño, de gafas y edad mediana. Estaba ojeroso, y las manos le temblequeaban por efecto de tensión nerviosa a que había estado sujeto. «¡Qué desgracia, Mr. Holmes! ¡Qué desgracia! ¿Se ha enterado usted de la muerte de nuestro jefe?» «Hemos estado hace poco en su casa». «Aquí está todo desorganizado. El jefe muerto, Cadogan muerto y los planos robados. Y sin embargo, cuando el lunes por la tarde cerramos las oficinas, era esta una dependencia de funcionamiento tan perfecto como la mejor de las del gobierno. Santo Dios, y qué espanto causa pensar en ello. Pensar que West, el hombre de quien menos lo habría uno pensado, haya hecho semejante cosa. Según eso, ¿usted está seguro de su culpabilidad? Es la única que veo. Sin embargo, yo me habría sentido tan seguro de él como de mí mismo. ¿A qué hora cerraron las oficinas el lunes? A las 5. ¿Fue usted quien las cerró? Soy siempre el último empleado que abandona el local. ¿Dónde estaban guardados los planos? En aquella caja fuerte. ¿No queda en el edificio ningún vigilante? Sí que queda, pero tiene que vigilar otros departamentos además de este. Es un veterano del ejército, hombre de la mayor confianza. No observó nada anormal esa noche. Hay que tener en cuenta que la niebla era muy espesa. Suponiendo que Cadogan West hubiese querido penetrar esa noche en el edificio fuera de las horas de trabajo, ¿no es cierto que habría necesitado 3 llaves para llegar a los planos? Así es. La llave de la puerta exterior, la llave de las oficinas y la llave de la caja. ¿No tenía esas llaves otras personas que Sir James Walter y usted? Yo no disponía de las llaves de las puertas, sino de la caja. ¿Era Sir James Walter hombre de costumbres ordenadas? Sí, creo que sí. Por lo que se refiere a esas 3 llaves, creo que las guardaba en el mismo llavero en que yo se las había visto muchas veces. ¿Y se lo llevaba a Londres? Así lo decía. ¿Y entonces usted no se separaba nunca de su llave? Nunca. De modo pues que si West ha sido el culpable, tenía por fuerza que poseer un duplicado. Y sin embargo no se le encontró al cadáver. Otro punto. Si un empleado de estas oficinas hubiese querido vender los planos, ¿no le habría sido más sencillo sacar una copia de los mismos que el apoderarse de los originales como lo hicieron? El copiar los planos de manera tan eficaz habría exigido grandes conocimientos técnicos. Me imagino que tanto Sir James como usted, o Cadogan, poseían esos conocimientos técnicos. Está claro que lo poseíamos, pero no trate usted, Mr. Holmes, de embrollarme a mí en el asunto. ¿Qué se adelanta con esta clase de especulaciones, siendo así que se encontraron los planos originales encima de West? Lo digo porque resulta verdaderamente extraño que corriese con los riesgos de sustraer los planos originales, pudiendo haber sacado tranquilamente copias que le habrían servido igual para el caso. Desde luego que es raro. Sin embargo, lo hizo.
¿Cuántas pesquisas se llevan a cabo en este asunto nos ponen al descubierto algo inexplicable? Vamos a otra cosa. Faltan todavía 3 de los planos. Son, según tengo entendido, los más esenciales. En efecto, así es. ¿Quiere decir esto que cualquiera que posea esos 3 planos, aun sin los 7 restantes, estaría en condiciones de construir el submarino Bruce Partington? Yo he informado en ese sentido al almirantazgo, pero hoy he vuelto a repasar los planos y ya no estoy seguro. En uno de los planos devueltos están dibujadas las válvulas dobles con las guías ajustables automáticamente. Los extranjeros no podrían construir el submarino hasta que no inventen por sí mismos este dispositivo. Naturalmente podrían vencer pronto semejante dificultad. Pero los 3 planos que faltan son los más importantes. Sin duda alguna. Si usted me lo permite, haré un recorrido por las oficinas. No creo que tenga que hacerle ninguna otra pregunta. Holmes estudió la cerradura de la caja fuerte, la puerta de la habitación y los póstigos de hierro de la ventana. Solo cuando estuvimos en la pradera del lado de afuera de la ventana, se despertó vivamente su interés. Había allí un arbusto de laurel y varias de sus ramas parecían haber sido torcidas o quebradas. Las examinó cuidadosamente con su lente de aumento y examinó luego algunas huellas borrosas y confusas que habían dejado en el suelo. Por último, pidió al oficial primero que cerrase los póstigos de hierro y me hizo notar que no encajaban bien en el centro y que cualquiera podía ver desde fuera lo que pasaba en el interior. Todas estas indicaciones han sido echadas a perder por el retraso de 3 días. Quizá no signifique nada, pero también pudiera darse el caso contrario. Bueno, Watson, yo no creo que Woolwich pueda dar de sí más de lo que ha dado. Parca es la recolección que aquí hemos hecho. Vamos a ver si se nos dan mejor las cosas en Londres. Sin embargo, antes que abandonásemos la estación Woolwich, agregamos una nueva gavilla a nuestra cosecha. El empleado de la taquilla pudo informarnos con absoluta seguridad de que había visto a Cadogan West, al que conocía muy bien de vista, la noche de lunes, y que se había trasladado a Londres por el tren de las 8:15 que se dirige al puente de Londres. Iba solo y tomó un billete de tercera. Al taquillero le llamaron la atención sus maneras, nerviosas y llenas de excitación. De tal forma le tembelequeaban las manos que anduvo con dificultad para recoger el cambio, y el empleado mismo tuvo que ponérselo en la mano. Consultando el horario, se vio que aquel era el primer tren que podía tomar West, después de abandonar a su novia a eso de las 7:30. Después de media hora de silencio, dijo de pronto Holmes: Reconstruyamos los hechos, Watson. No creo que en todas las pesquisas que llevamos realizadas, conjuntamente, hayamos tropezado jamás con otro caso más difícil de abordar. Paso que damos hacia adelante no nos sirve para otra cosa que para descubrirnos una nueva loma que escalar. Sin embargo, hemos realizado algunos progresos apreciables. En términos generales, nuestras investigaciones en Woolwich han sido contrarias a Cadogan West, pero los indicios de la ventana quizás se presten a una hipótesis favorable. Supongamos, por ejemplo, que se le hubiese acercado para hacerle proposiciones a algún agente extranjero.
Quizás lo hizo poniendo por delante determinadas condiciones que le impedían dar parte de lo ocurrido, pero que sin embargo lograron influir en el curso de sus pensamientos de la manera que hemos visto por las palabras de su prometida. Perfectamente. Supongamos ahora que, cuando se dirigía al teatro con su novia, distinguió a ese mismo agente que marchaba en dirección a las oficinas. Era hombre impetuoso, rápido en tomar sus resoluciones. Lo sacrificaba todo al deber. Siguió al hombre, llegó a la ventana, presenció la sustracción de los documentos y salió en persecución del ladrón. De esa manera salvamos la dificultad de que nadie que estuviera en condiciones de sacar las copias de los planos robaría los originales. Tratándose de una persona ajena a las oficinas, no tenía más remedio que sustraer los originales. Hasta ahí la hipótesis está dentro de la lógica. ¿Y después de eso, qué? Ahí es donde empiezan las dificultades. Cualquiera se imaginaría que el acto primero del joven Cadogan West sería echar mano al canalla y dar la alarma. ¿Por qué no lo hizo? ¿No cabría la posibilidad de que quien se apoderó de los papeles fuese un funcionario de categoría superior a la suya? Eso explicaría la conducta de West. ¿No podría ser también que ese funcionario superior le hubiese dado esquinazo en medio de la niebla y que West saliese inmediatamente para Londres a fin de llegar antes que él a sus habitaciones, dando por supuesto que sabía dónde estaba su residencia? La llamada debió de ser muy apremiante para dejar como dejó a su novia, abandonada en medio de la niebla, y para no haber hecho ninguna tentativa con objeto de ponerse en comunicación con ella. Al llegar aquí nuestro husmillo se enfría. Existe un ancho foso entre cualquiera de estas dos hipótesis, y la colocación del cadáver de West en el techo de un coche de ferrocarril metropolitano, con 7 planos en el bolsillo. El instinto me empuja a trabajar desde este momento por el otro extremo. Si Mycroft nos ha enviado las direcciones que le pedí, quizá podamos elegir en ellas nuestro hombre y seguir 2 pistas en lugar de una sola. Como era de presumir, en Baker Street nos estaba esperando una carta. La había traído con urgencias de correo un mensajero del gobierno. Holmes le echó un vistazo y luego me la pasó a mí. Decía así: la morralla es abundante, pero hay muy pocos capaces de acometer un negocio de tal envergadura. Los únicos dignos de ser tomados en consideración son Adolf Meyer del número 13, Great George Street, Westminster, Louis Larotière de Campin Maison, Notting Hill y Hugo Overstein, número 13, Caulfield Gardens, Kensington. De este último se sabe que se hallaba en Londres el lunes y que se ha ausentado posteriormente. Me satisface que veas alguna luz. El gabinete espera tu informe definitivo con la mayor ansiedad. Se han hecho desde las más altas esferas apremiantes llamamientos. Toda la fuerza del Estado estará dispuesta a apoyarte en caso de necesitarlo. Mycroft. Me temo que en un asunto como este no van a servirnos de nada todos los caballos de la reina y todos los hombres de la reina. Holmes había extendido encima de la mesa su gran plano de Londres y estaba ansiosamente inclinado encima del mismo. De pronto, y con una exclamación de sorpresa, dijo:
Vaya, vaya. Las cosas van por fin viniendo hacia nosotros. Por vida mía, Watson, que aún tengo confianza en que nos vamos a salir con la nuestra. Y me palmeó en el hombro en un estallido de hilaridad. Voy a salir. Se trata nada más que de un reconocimiento. No emprenderé nada serio sin llevar a mi lado a mi leal camarada y biógrafo. Quédese aquí. Según toda probabilidad estaré de vuelta dentro de algunas horas. Si le pesa el tiempo, ármese de papel, oficio y pluma y comience su relato de cómo en cierta ocasión salvamos a nuestro país. Aquel optimismo se reflejó hasta cierto punto en mi propio ánimo, porque sabía perfectamente que para apartarse de su habitual seriedad de maneras, hacía falta que hubiese razones muy fuertes que despertasen su júbilo. Esperé lleno de impaciencia su regreso durante toda aquella tarde de noviembre. Por fin, y poco después de las 10, llegó un mensajero con una carta que decía: Estoy cenando en el restaurante Goldini, Gloucester Road, Kensington. Venga enseguida a compartir mi cena. Tráigase una llave de mecánico, una linterna sorda, un escoplo y un revólver. S.H. Era un lindo herramental para que un ciudadano respetable anduviese con el mismo por las calles envueltas en niebla. Guardé todo convenientemente en mi gabán y me hice llevar derecho a la dirección que se me había dado. Allí estaba mi amigo, sentado en una mesita redonda, cerca de la puerta del chillón restaurante italiano. ¿Ha cenado usted ya? Pues entonces acompáñeme en el café y al curazao. Pruebe uno de los cigarros del propietario. No son tan venenosos como parecen. ¿Trajo las herramientas? Las tengo aquí, en mi gabán. Magnífico. Voy a darle un ligero esbozo de lo que he realizado, con algunas indicaciones de lo que vamos a emprender. Empiece, Watson, por tener como hecho evidente el de que, en efecto, el cadáver de ese joven fue colocado encima del techo del tren. Eso estaba ya claro desde el momento en que dejé establecido que el cadáver había caído del techo del tren y no del interior de uno de sus vagones. ¿No podrían haberlo dejado caer desde alguno de los puentes? Yo diría que eso es imposible. Si usted se fija en los techos de los coches, verá que son ligeramente curvos, sin barandilla de ninguna clase en los bordes. Podemos, pues, afirmar con seguridad que el cadáver fue colocado allí. Pero, ¿cómo es posible semejante cosa? Esa era la pregunta a la que era preciso contestar. Pues bien, solo de una manera podía hacerse. Ya sabrá usted que en algunos puntos del West End el ferrocarril subterráneo corre a cielo abierto, entre túnel y túnel. Yo conservaba un recuerdo confuso de haber visto ventanas por encima de mi cabeza en alguno de mis viajes por el Metropolitano. Supongamos que el tren se detuviese debajo de alguna de esas ventanas. ¿Qué dificultad había en colocar el cadáver encima del techo? Parece sumamente improbable. Tenemos que echar mano otra vez del viejo axioma de que, cuando fallan todas las demás posibilidades, la verdad tiene que estar en la única que permanece en pie, por muy poco probable que sea. Aquí han fallado todas las demás posibilidades. Pues bien, cuando descubría que el más importante de los agentes internacionales, el que acababa de ausentarse de Londres, vive en una casa de pisos cuyas ventanas dan a las líneas del ferrocarril subterráneo, me entró tal alegría que le asombré a usted con mi súbita frivolidad.
Vamos, de modo que fue eso. Sí, eso fue. Mr. Hugo Overstein, el número 13, Caulfield Gardens, se convirtió en mi objetivo. Empecé mis operaciones en la estación de Gloucester Road, en la que un empleado muy servicial se prestó a caminar conmigo por la vía, permitiéndome comprobar no solo que las ventanas de la escalera interior de Caulfield Gardens dan a las líneas, sino de un hecho todavía más fundamental, a saber, que debido a la interacción de uno de los ferrocarriles mayores, es frecuente que los trenes del subterráneo tengan que detenerse durante algunos minutos en aquel sitio precisamente. Estupendo, Holmes. Ya es suyo el problema. No tanto, Watson, no tanto. Avanzamos, pero la meta está todavía lejos. Después de reconocer la parte posterior del Caulfield Gardens, exploré la delantera y me convencí de que el pájaro había huido. Efectivamente. La casa es espaciosa, pareciéndome que las habitaciones del piso superior están desamuebladas. Overstein vivía allí con un único ayuda de cámara, que será probablemente algún cómplice que goza de toda su confianza. Es preciso que tengamos muy presente que Overstein ha marchado al continente para dar salida a su botín, pero no como un fugitivo. Ningún motivo tiene para temer una orden de detención, y con seguridad que no se le va a ocurrir la idea de que un detective aficionado le vaya a hacer una visita domiciliaria. Y eso es precisamente lo que ahora estamos a punto de llevar a cabo. ¿No habría modo de conseguir una orden de allanamiento que le dé legalidad? Será difícil obtenerla nada más con las pruebas de las que ahora disponemos. ¿Y qué esperamos sacar de esta visita? No sabemos la clase de correspondencia que podemos encontrar allí. No me gusta la cosa, Holmes. Usted, mi querido compañero, quedará de centinela en la calle. Yo me encargaré de la parte criminal. No es momento de pararse en barras. Piense en la carta de Mycroft, en el almirantazgo, en el Consejo de Ministros, en la alta personalidad que espera noticias. Es preciso que vayamos. Mi respuesta fue ponerme de pie y decir: Tiene razón, Holmes, es preciso ir. Holmes se puso rápidamente en pie y me estrechó la mano. Estaba seguro de que no se echaría usted atrás en el último instante. Eso me dijo, y yo descubrí durante un momento en sus ojos algo que acercaba a la ternura mucho más que a todo lo que yo había visto en él hasta entonces. Un momento después había vuelto a ser el hombre dominador y práctico. Desde aquí hasta allí hay casi 1 kilómetro, pero no tenemos prisa. Vayamos caminando. No deje caer ninguna de las herramientas, por favor. El que lo detuviesen como tipo sospechoso nos acarrearía una complicación lamentable. Caulfield Gardens era una de esas hileras de casas de fachadas chatas con columnas y pórtico, que en el West End de Londres constituyen un producto tan característico de la época media victoriana. En la casa de al lado parecía que hubiese una fiesta de niños, porque el alegre rum-rum de las voces infantiles y el estrépito del piano llenaba la noche. La niebla seguía envolviéndolo todo, y nos cubría con sus sombras amigas. Holmes encendió su linterna y proyectó su luz sobre la maciza puerta. «El problema es serio», dijo, «porque además de cerrada con llave, tiene echado el cerrojo.
Quizás se nos presente mejor por el Patinejo. En caso de que se entrometa algún agente de policía demasiado celoso, tenemos allí un magnífico arco de puerta. Écheme una mano, Watson, y yo haré lo mismo que usted. Unos momentos después nos encontrábamos los dos en el patinejo del sótano. Apenas habíamos tenido tiempo de meternos en la parte más sombría del mismo, cuando oímos entre la niebla de la acera, encima de nosotros, los pasos de un agente de policía. Cuando su lento ritmo murió a lo lejos, Holmes se puso a trabajar en la puerta del patinejo. Lo vi inclinarse y hacer fuerza hasta que se abrió aquella con un chasquido seco. Nos lanzamos inmediatamente al oscuro pasillo, cerrando a nuestras espaldas la puerta. Holmes abrió la marcha, subiendo por la escalera caracolada y sin alfombra. Su pequeño foco de luz amarillenta iluminó su ventana baja. «Ya estamos en el sitio, Watson. Esta debe ser». Abrió la ventana de par en par y al hacerlo llegó hasta nosotros un rumor apagado, áspero, que fue encrespándose con firmeza hasta convertirse en el huracán estrepitoso de un tren que cruzó por delante de nosotros y se perdió en la oscuridad. Holmes barrió con la luz de su linterna el antepecho de la ventana. Tenía una espesa capa de hollín de las locomotoras que pasaban, pero la negra superficie estaba como raspada y borrosa en algunos sitios. «Vea usted dónde apoyaron el cadáver». «Hola, Watson, ¿qué es esto? No cabe duda de que es una mancha de sangre». Holmes me mostraba unas débiles manchas descoloridas a lo largo del marco de la ventana. «Y aquí también, en la piedra del escalón. La prueba es completa. Esperemos aquí hasta que se detenga un tren». No tuvimos que esperar mucho. El tren siguiente rugió como el anterior desde dentro del túnel, pero acortó la marcha al salir a cielo abierto, y acto seguido se detuvo entre rechinamientos de frenos debajo mismo de donde estábamos. Desde el antepecho de la ventana hasta el techo de los vagones no había ni 1 metro de distancia. Holmes cerró suavemente la ventana y dijo: «Hasta aquí tenemos la prueba de que estábamos en lo cierto. ¿Qué piensa de esto, Watson?» «Que es una obra maestra. Jamás rayó usted a tanta altura». «Ahí no puedo estar de acuerdo con usted. Desde el momento en que concebí la idea de que el cadáver había estado en el techo del tren, idea que nada tiene de abstracta, todo lo demás era inevitable. Si no fuera por los grandes intereses en juego, el asunto hasta ahora sería insignificante. Lo difícil es lo que aún tenemos por delante, pero quizás descubramos aquí algo que nos sirva de ayuda». Llegamos al alto piso de la escalera de la cocina y entramos en las habitaciones del primer piso. Una de ellas estaba destinada a comedor, severamente amueblada, pero que no contenía nada de interés. La segunda era un dormitorio, también vacío de interés. La otra habitación ofrecía mejores perspectivas, y mi compañero se dispuso a realizar un trabajo sistemático. Por todas partes se veían en ella libros y papeles, y era evidente que se empleaba para despacho. Holmes revolvió rápida y metódicamente el contenido uno tras otro de los cajones y armarios, pero su rostro severo no llegaba a iluminarse con el más leve resplandor de un éxito. Al cabo de 1 hora seguía estando en la misma situación que cuando había empezado.
Este perro astuto ha hecho desaparecer sus huellas, dijo al fin. No ha dejado nada que pueda servir de base a una acusación. Ha destruido o se ha llevado su correspondencia peligrosa. Esta es nuestra última probabilidad. Lo decía por una pequeña caja de hojalata que tenía encima de la mesa de escritorio. Holmes la abrió con su cortafrío. Había en el interior varios rollos de papel cubiertos de números y de cálculos, sin nota alguna que indicase a qué se referían. Las frases presión de agua y presión por pulgada cuadrada apuntaban una posible relación con un submarino. Holmes los tiró con impaciencia a un lado. Solo quedaba ya un sobre que contenía algunos pequeños recortes de periódicos. Los vertió sobre la mesa y pude ver enseguida por la expresión anhelante de su rostro que se habían despertado sus esperanzas. ¿Qué es esto, Watson? ¿Qué es esto? El comprobante de una serie de mensajes publicados en la sección de anuncios de un periódico. Es la columna de anuncios del Daily Telegraph, a juzgar por el papel y por el tipo de letras. Ángulo superior derecho de una página. No hay fechas, pero los mensajes se clasifican por sí mismos. Este debe ser el primero. Esperaba noticias más pronto, convenidas las condiciones. Escriba con todos los detalles a la dirección de la tarjeta. Pierrot. Viene a continuación. Demasiado complicado para descripción. Tiene que darme informe completo. Dinero dispuesto contra mercancía. Pierrot. Y ahora este. Asunto apremia. He de retirar ofrecimiento de no cumplirse contrato. Señale entrevista por carta. Lo confirmará por anuncio. Pierrot. Y por último, lunes noche después de las 9. Solo nosotros. No desconfíe. Pago contante a la entrega de mercancías. Pierrot. Un registro completo, Watson. Ay, si pudiéramos llegar hasta el corresponsal que está en el otro extremo. Holmes se quedó ensimismado, tamborileando con los dedos encima. Por último se puso vivamente en pie. Bien, quizá no sea tan difícil después de todo. Aquí ya no nos queda nada por hacer, Watson. Creo que podríamos hacernos llevar en coche hasta las oficinas del Daily Telegraph, para dar así un digno remate a las tareas de un día afortunado. Mycroft Holmes y Lestrade, a los que Holmes había dado cita, vinieron a visitarnos al día siguiente después del desayuno. Y Sherlock Holmes les hizo el relato de nuestras gestiones de la víspera. Al oír la confesión de nuestro allanamiento de morada, el detective profesional movió la cabeza y dijo: «Nosotros, los del cuerpo de policía, no podemos hacer esas cosas, Holmes. No es de extrañar que consiga resultados superiores a los nuestros. Pero cualquier día de estos irán demasiado lejos y se encontrarán usted y su amigo en dificultades». «Por Inglaterra, nuestros hogares y una mujer hermosa. ¿Qué nos da, verdad, Watson? Mártires en el altar de nuestro país. Pero ¿a ti qué te parece, Mycroft?» «Magnífico, Sherlock. Admirable. Pero ¿en qué forma vas a emplear todo eso?» Holmes echó mano al Daily Telegraph que estaba encima de la mesa. ¿No han visto ustedes el anuncio que hoy ha insertado Pierrot? ¿Cómo? ¿Otro más? Sí, óiganlo. Esta noche a la misma hora, mismo lugar, 2 golpes.
de absoluta necesidad. Va en ello su propia seguridad. Pierrot. Por vida de que si contesta al anuncio ya es nuestro, exclamó Lestrade. Eso mismo pensé yo al ponerlo. Creo que si les conviniese a ustedes dos venir con nosotros a Caulfield Gardens, quizás nos encontrásemos un poco más cerca de una solución. Una de las más extraordinarias características de Sherlock Holmes era su capacidad para desembragar su cerebro de toda actividad, desviando sus pensamientos hacia cosas más livianas. Así que llegaba al convencimiento de que nada podía adelantar en una determinada tarea. Recuerdo que durante todo aquel día memorable, se enfrascó en una monografía que tenía empezada sobre los motetes polifónicos de Lassus. Yo, en cambio, carecía por completo de esa facultad de diversión, y el día, como es de suponer, me resultó interminable. Todo convergió para excitar mis nervios. La extraordinaria importancia internacional de lo que allí se jugaba, la expectativa de las altas esferas, la índole directa del experimento que íbamos a llevar a cabo. Sentí alivio cuando después de una cena ligera nos pusimos en marcha para nuestra expedición. Lestrade y Mycroft se reunieron con nosotros delante de la estación de Gloucester Road, que era donde nos habíamos dado cita. La noche anterior habíamos dejado abierta la puerta del patinejo de la casa de Overstein, y como Mycroft Holmes se negó de redondo, indignado, a trepar por la barandilla, Sherlock y yo no tuvimos más remedio que penetrar en la casa y abrir la puerta del vestíbulo. A eso de las 9 de la noche, estábamos todos nosotros sentados en el despacho, esperando pacientemente a nuestro hombre. Transcurrió una hora y luego otra, cuando dieron las 11, las acompasadas campanas del gran reloj de la iglesia parecieron doblar fúnebres nuestras esperanzas. Lestrade y Mycroft se movían nerviosos en sus asientos, y cada cual miraba su reloj 2 veces en un minuto. Holmes permanecía callado, pero sereno, con los párpados medio cerrados, pero con todos sus sentidos alerta. Alzó la cabeza con un respingo súbito y dijo: «¡Ahí llega!». Por delante de la puerta se había oído los pasos furtivos de un hombre que cruzaba. Poco después se oyeron en sentido contrario. Luego un arrastrar de pies y 2 aldabonazos secos. Holmes se levantó indicándonos que siguiésemos sentados. La luz de gas del vestíbulo era un simple puntito. Abrió la puerta exterior y después que una negra figura pasó por delante de él, la cerró y aseguró: «Por aquí», le oímos decir, y un instante después surgía ante nosotros nuestro hombre. Holmes le había seguido de cerca, y cuando el desconocido se dio media vuelta, dejando escapar un grito de sorpresa y de alarma, él le sujetó por el cuello de la ropa y lo volvió de un empujón a la habitación. Antes que hubiese recobrado el equilibrio, se cerró la puerta, y Holmes apoyó en ella su espalda. Aquel hombre miró con ojos sin sentido. Con el golpe se le desprendió el sombrero de anchas alas, la bufanda que le tapaba la boca se le cayó, y quedaron al descubierto la barba rubia y sedosa, y las facciones hermosas y delicadas del coronel Valentine Walter. Holmes lanzó un silbido de sorpresa y dijo: «Esta vez, Watson,
Califíqueme en su relato como de burro completo. No era este pájaro el que yo esperaba. Pero, ¿quién es él?, preguntó Mycroft ansiosamente. El hermano más joven del difunto Sir James Walter, jefe del departamento de submarinos. Sí, sí. Ya veo hacia qué lado se inclinan las cartas. Ya vuelve en sí. Creo que lo mejor sería que me dejasen que la interrogue. Habíamos transportado hasta el sofá el cuerpo caído en el suelo. Nuestro preso acabó por incorporarse, miró en torno suyo con expresión de espanto y se pasó la mano por la frente como quien no puede creer a sus propios sentidos. Luego le preguntó: ¿Qué significa esto? Yo vine a visitar a Mr. Overstein. Coronel Walter, se sabe ya todo, dijo Holmes. Lo que rebasa mi comprensión es cómo un caballero inglés ha podido conducirse de esta manera. Pero estamos enterados de toda su correspondencia y de sus relaciones con Overstein, y también de las circunstancias en que halló la muerte el joven Cadogan West. Permítame que le aconseje que haga usted por ganar siquiera un poco de respeto mediante su arrepentimiento y su confesión, en vista de que hay todavía algunos detalles que solo podremos saberlos de los labios de usted. El coronel Walter gimió y hundió la cabeza entre las manos. Nosotros esperábamos, pero él guardó silencio. Holmes le dijo: Puedo asegurarle que sabemos todo lo esencial. Sabemos que le urgía el dinero, que sacó usted un molde de las llaves que tenía su hermano, que se puso usted en correspondencia con Overstein, y que éste contestaba sus cartas mediante anuncios insertados en las columnas del Daily Telegraph. Sabemos que usted se dirigió a las oficinas el lunes por la noche, aprovechando la niebla, y que el joven Cadogan West le vio y le siguió, porque tenía alguna razón para sospechar de usted. Le vio cuando usted estaba robando, pero le fue imposible dar la alarma, no constándole que no había ido por encargo de su hermano para llevarle los planos. West, abandonando todos sus asuntos particulares, como buen ciudadano que era, marchó detrás de usted oculto en la niebla, y no le perdió la vista hasta que usted llegó a esta misma casa. Entonces intervino usted, coronel Walter. Agregó al crimen de traición el más terrible aún de asesinato. Yo no le maté, juro ante Dios que no le maté, gritó nuestro desdichado preso. Pues entonces, cuéntenos de qué manera encontró Cadogan West tu muerte, antes que colocasen su cadáver encima del techo de un coche del ferrocarril. Se lo contaré, le juro que se lo contaré. En lo demás sí que intervine, lo confieso. Fue como usted dice. Yo tenía que pagar una deuda contraída en la bolsa. Me era indispensable el dinero. Overstein me ofreció 5,000. Con aquello me salvaba de la ruina. Pero, por lo que respecta al asesinato, soy tan inocente como usted. ¿Qué fue, pues, lo que ocurrió? Él venía sospechando de mí y me siguió. Yo no me di cuenta hasta que llegué a esta misma puerta. La niebla era muy espesa y no se distinguía a 3 metros de distancia. Yo había llamado con 2 aldabonazos y Overstein había acudido a la puerta. Entonces el joven se abalanzó hacia nosotros y preguntó qué íbamos a hacer con los planos. Overstein llevaba siempre una porra corta. Al intentar West meterse a viva fuerza en la casa,
Oberstein le golpeó en la cabeza. El golpe fue mortal. Murió antes de 5 minutos. Allí quedó, tendido en el vestíbulo, y nosotros nos quedamos sin saber qué hacer. De pronto se le ocurrió a Oberstein la idea esa de los trenes que se detenían debajo mismo de su ventana. Pero antes examinó los planos que yo había llevado. Me dijo que los esenciales eran 3 y que tendría que quedarse con ellos. No puede usted quedarse con ellos, le dije. Si no son devueltos a Woolwich, se armará un jaleo espantoso. Es preciso que me quede con ellos, me contestó, porque son de un tipo tan técnico que es imposible sacar copias en tan escaso tiempo. Él meditó un momento y de pronto exclamó que ya había encontrado la solución, diciéndome: me guardaré 3, los demás se los meteremos en el bolsillo a este joven. Cuando se descubra todo el asunto se lo cargarán a él. Yo no veía otra solución y por eso obramos como él indicó. Esperamos media hora en la ventana hasta que se detuvo el tren. La niebla era tan espesa que no podía verse nada, y ninguna dificultad tuvimos en bajar el cadáver de West hasta el techo del tren. Mi intervención en el asunto terminó ahí. ¿Y qué me cuenta de su hermano? Mi hermano no dijo una palabra, pero en una ocasión me había sorprendido con sus llaves, y creo que sospechaba. Leí en sus ojos que sospechaba. Como ya ustedes saben, no volvió a levantar cabeza. Reinó el silencio en la habitación. Mycroft Holmes fue quien lo rompió. ¿Y por qué no repara usted el daño que ha hecho? Con ello aliviaría su conciencia y quizás su castigo. ¿Y qué clase de reparación puedo ofrecer? ¿Dónde se encuentra Oberstein con los planos? Lo ignoro. ¿No le dio alguna dirección? Me dijo que si le escribía al Hotel du Louvre en París, quizá le llegasen las cartas. Pues entonces aún está usted en situación de reparar un mal, dijo Sherlock Holmes. Haré todo cuanto esté en mi mano. No precisamente es cariño lo que tengo a este individuo, que ha sido mi ruina y mi caída. Aquí tiene papel y pluma. Siéntese en esa mesa y escriba lo que le digo. Ponga en el sobre la dirección que le dio. Perfectamente. He aquí ahora la carta. Querido señor, refiriéndome a nuestra transacción, habrá usted observado sin duda y ahora que falta en ella un detalle esencial. Dispongo de un dibujo con el cual quedará completo. Sin embargo, esto me ha ocasionado una molestia especial y no tengo más remedio que pedirle un nuevo adelanto de 500 libras. No quiero confiarlo al correo, ni aceptaré nada como no sea oro o billetes. Habría ido a visitarle fuera de Inglaterra, pero el que yo saliese en esta ocasión del país llamaría la atención. Por consiguiente, espero encontrarme con usted en la sala de fumar del Hotel Charing Cross el sábado al mediodía. Billetes ingleses u oro únicamente. Recuérdelo. Esto producirá efecto, y mucho me sorprendería si no nos entregase a nuestro hombre. Y nos lo entregó. Es asunto que pertenece ya a la historia, a esa historia secreta de una nación que suele ser con frecuencia mucho más íntima e interesante que sus relatos públicos. Oberstein, ansioso de completar el golpe maestro de toda su vida, acudió al reclamo.
y pudo ser encerrado con seguridad durante 15 años en un presidio de Inglaterra. Le fueron encontrados en su maleta los inapreciables planos del submarino Bruce Partington, que él había puesto a subasta en todos los centros de Europa. El coronel Walter falleció en la cárcel antes que se cumpliese el segundo año de su condena. En cuanto a Holmes, volvió reconfortado a su monografía sobre los motetes polifónicos de Lassus, que posteriormente fue impresa para circular en privado y que, según dicen los técnicos, constituye la última palabra sobre el tema. Algunas semanas después, me enteré de una manera casual que mi amigo había pasado un día en Windsor, de donde regresó con un precioso alfiler de corbata de una esmeralda fina. Al preguntarle yo si la había comprado, me contestó que era un regalo que le había hecho cierta generosa dama, en interés de la cual había desempeñado un pequeño encargo con bastante fortuna. Nada más me dijo, pero yo creo que podría adivinar el nombre de aquella dama augusta, y tengo muy pocas dudas de que el alfiler de esmeralda le recordará para siempre a mi amigo la aventura de los planos del submarino Bruce Partington. Bueno amigos, hasta acá este maravilloso relato que nos regaló Sir Arthur Conan Doyle. Espero que lo hayan disfrutado, y aún nos quedan unos cuantos relatos más de este libro. Al parecer todavía nos quedan 4 títulos, así que espérenlos pronto. Aquí vuelven a aparecer algunos personajes que ya habían estado un poco olvidados en los relatos o en las historias anteriores. Por ejemplo, Lestrade y Mycroft. Me parece que a Mycroft lo habíamos escuchado en algún relato de un intérprete griego. No recuerdo si era en el libro de las memorias de Sherlock o en las aventuras de Sherlock Holmes. Pero ahí es donde nos habían presentado a este hermano de Sherlock. De igual manera aparece Lestrade de nueva cuenta, que es un detective que aparecía en los primeros libros de Sherlock Holmes. Y nos los encontramos precisamente en un caso muy particular de importancia nacional. Mycroft, el hermano de Holmes, que tiene las mismas capacidades pero quizá no la misma disposición práctica que nuestro detective, le encarga o le pide ayuda para resolver un misterio: los planos perdidos de un submarino, del submarino Bruce Partington, donde al principio el sospechoso principal era el muerto, ya que le habían encontrado a él parte de esos planos. Sin embargo, Holmes no tomó ninguna preconcepción antes de tener alguna pista. De igual manera, vemos que aquí Sherlock Holmes nos demuestra un poco la flexibilidad de su mente o de su pensamiento, porque aunque en muchos casos los resuelve con lógica y sentido común, muchos otros va en contra de ello. Dice, cuando toda probabilidad o toda posibilidad es descartada, lo menos posible o lo menos probable debe ser la verdad o debe ser lo correcto. Aquí vemos que una de las claves principales para poder llegar con los sospechosos fue esta deducción que hace sobre cómo llegó el cuerpo al lugar a donde fue encontrado. No fue lanzado desde el interior del tren, sino que se da cuenta que lo habían puesto encima del tren. Luego de ello se da la tarea de visitar la empresa o el lugar donde estaban guardados estos planos. Ahí se informa sobre quiénes tenían acceso a dichos documentos, para luego investigar desde qué punto pudo haber sido colocado el cuerpo encima del tren. Se da cuenta de que Overstein vive precisamente en la ruta de ese tren, que pudo ser colocado desde alguna ventanilla,
cosa que luego corrobora allanando esa morada. Y al igual que en el caso del Círculo Rojo, acá había mensajes en el periódico. A través de esos mensajes, él formula una estrategia para poder atrapar a esa persona que era su cómplice. Y sin duda la envergadura de este caso y lo que implicaba para el país fue algo que enfatizó mucho o le dio realce a la astucia y el ingenio de Holmes, como él mismo lo dice. Sin embargo, creo que eso lo hace aún más emocionante. En fin, chicos, chicas, espero lo hayan disfrutado. Hasta aquí el video de hoy. Una disculpa por la demora, pero tuve que grabar este relato en lugares diferentes. Sin embargo, para mí ha sido un gusto leerles como siempre. Denle a la campanita para enterarse del siguiente relato y suscríbanse si no lo han hecho. Yo soy Roberto y nos escuchamos la próxima.